Así es, el maestro Lerins Varela, académico, ¿qué opina sobre el movimiento estudiantil del 68, ya a 50 años de esta experiencia? Y bueno, ligábamos estos hechos de Tlatelolco con lo que pasó en Ayotzinapa, si hay algún punto de convergencia entre estos dos sucesos históricos y si podremos conocer en algún momento tanto la verdad de Tlatelolco, la verdad, no la verdad que se construye, sí, de Tlatelolco y la verdad de Ayotzinapa. Bueno, buenos días, Marcela, Juan, gracias por la invitación. Bueno, algo que se está dando y espero que Fonógrafo no sea de su cadena, pero en la mañana venía escuchando de una manera, por demás, ahora sí, como dicen, fuera del contexto. Pues si estamos todos ahorita con el tema del 2 de octubre, pues el comentarista principal empezó a decir que estaba muy cansado de tanto discurso, tanto de las cosas que se están haciendo conmemorativas con el 2 de octubre, ¿verdad? Y parto de esto porque me inquieta lo que se habla precisamente de eso. O sea, yo lo primero que quiero subrayar es que yo no estuve en el 68, era alumno de secundaria en el 68, y lo que quiero hacer ver es que en aquel entonces las noticias tardaban más tiempo en llegarnos y aparte pues nos llegaban totalmente distorsionadas o de acuerdo a lo que en ese momento se permitía que se diera a conocer. Y bueno, pues en aquel entonces los medios nacionales daban a conocer que se había destruido una célula comunista que amenazaba con guerrilla y cosas por el estilo. Estábamos más ocupados en ese entonces, pues en provincia al fin, en si nos iban a dar permiso en la secundaria para ver los Juegos Olímpicos o no, ¿verdad? Entonces estábamos más preocupados en eso, que por cierto no nos dieron permiso. Y lo del 68, pues propiamente nos empieza a llegar, yo ya estando en la prepa, cuando muchos de los laguneros que se fueron a estudiar a México empiezan a venir y a traer las noticias, y vienen después gente organizada a comentarnos realmente lo que pasó, ¿verdad? En términos de teatro, en términos de la película. Cuando yo la conocí inclusive ya más tarde, el documental El Grito, que es donde parte de ahí todo esto. Y bueno, pues es el conocimiento de lo que pasa en el 2 de octubre. Con respecto a eso, pues los comentarios que nosotros hacemos, y ahorita precisamente platicaba con los muchachos, es que a veces se nos olvidan otras cosas, como el 23 de mayo, que es Día del Estudiante, en realidad también fue la lucha, que culminó también con una represión, pero como no hubo tantas víctimas o no hubo víctimas, no pasó a mayores, y después se tergiversa diciendo que es el Día del Estudiante, cuando el 23 de mayo es parte de la culminación de la lucha por la autonomía de lo que es ahora la UNAM. Entonces, y retomamos también lo de Ayotzinapa, o sea, volvemos a la parte de la autonomía. Mucha gente no conoce o no da discursos más allá de la autonomía. Es algo que en un momento pues defiende las causas de las universidades, lo que se puede hacer o no se puede hacer. Pero a ver, Lerins, cuando dices, y este es un tema muy importante que parte también de estos hechos, cuando leemos Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Coahuila, ¿realmente hay autonomía? O sea, cuando hay una liga tan estrecha entre quienes luego ocupan los cargos y los puestos directivos con los gobiernos en turno. No, bueno, la autonomía es propiamente, debemos de entenderla en términos de la organización que tiene la propia universidad. Pero ¿cómo se entiende pero ¿cómo se entiende la organización sin la política? No, pero hacia eso iba. Principalmente no es que tenga que haber una situación orgánica entre universidad y Estado, ¿verdad? Entre gobiernos estatales. Digo, pues hay muchos secretarios de Estado que pasan a ser gobernadores y rectores que pasan a ser gobernadores en estados, ¿verdad? O sea,
No, lo que pasa es que cuando estamos hablando de autonomía, inclusive aun cuando se luchaba, inclusive la autónoma de Coahuila del 73 al 75, consigue la autonomía y ya dejamos de ser UDC a Universidad Autónoma de Coahuila, ¿verdad? No, la autonomía propiamente es que los estados, como los organismos de las mismas del municipio, vamos a decir, creas un instituto, pero le tienes que dar autonomía para que se organice él y le das el presupuesto para que lo decida, pero la cuestión orgánica de todos modos sigue siendo el presidente municipal o el gobernador. No, y además de eso los mecanismos desde elección propias son dependiendo de cada una de las universidades. Yo no entro a la discusión ahorita de que si la autonomía es totalmente absoluta en cuanto a la relación con el Estado. Yo creo que no creo que sea así. Yo, más que nada, la autonomía es que tuvieras la facilidad para organizar los planes, programas y ver los mecanismos para que en eso se haga. Por el otro lado, cuando... Y luego las plazas, la cobertura de las plazas de los docentes, que no entren porque tienen la relación con no sé quién más y con no sé quién más. Lerins, tenemos que hablar las cosas como son. Sí, no, ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no... Ahorita es más complicado, por ejemplo, que un docente entre a dar clases a una institución. Puede entrar a dar clases, a una clasecita, Sí, pero los tiempos completos no. No, los tiempos completos ahorita tienen que entrar con concurso, con presentación y autorización de la escuela donde les quiere participar, tiene que tener doctorado, tiene que tener todo. O sea, ya no se dan los tiempos completos, así como estampitas que hace mucho tiempo se daban y se reorganizaban. Ahorita ya no. Hacienda no te deja dar un tiempo completo si no está debidamente justificado. Entonces, hay muchas variantes, pero retomando lo de Ayotzinapa, pues en términos de la no vulneración de parte de las instituciones gubernamentales hacia la autonomía, porque puede regirse por sus propias formas, ¿no? O sea, si hay un desorden, pues el primero que tiene que plantear o resolverlo es el rector en turno, ¿verdad? Entonces, eso digo, por lo que pasó en Ayotzinapa y la solidaridad, porque el punto principal es la evolución. Yo lo vería así, la evolución de hace 50 años a la fecha, qué tantas libertades se pueden tener de la ciudadanía y qué hasta cierto punto hasta privilegiada fue la situación de los estudiantes para que se fuera dando eso. Yo retomo una cosa. Mira, cuando viene lo del 68 y luego lo del 71, el gobierno federal está muy desprestigiado. Hay una ruptura entre sociedad y gobierno federal, muy marcada. O sea, entonces, ¿qué es lo que hace Luis Echeverría? Pues trata de hacer un acercamiento, pero como no puede utilizar, vamos ahora a decir, como decimos los de ciencias políticas, el aparato represor del Estado, pues cede ante movimientos de colonos, de apropiación de tierras urbanas, de rurales, de reorganizaciones. No quiere decir que no metan a la cárcel a alguien, pero no es tan dura la represión. Cuando se crean instituciones de educación superior, porque también el principal problema que tenían era la concentración. Todos los de aquí se iban a la UNAM o iban a Monterrey, pero todos a la UNAM. Llega un momento en que el gobierno federal dice, bueno, vamos a parar eso. ¿Y cómo lo paran? Bueno, pues hay que fortalecer las instituciones de educación superior en los estados. Y ahí es donde se empieza como a desconcentrar un poco más con recursos y demás. Y todo el mundo pues pide camiones, en las prepas piden camiones, pedimos escuelas. En Gómez, pues ahí me tocó a mí pelear las escuelas universitarias de Gómez, o sea, tuvimos que ir hasta darnos ahí un tiro con Luis Echeverría. O sea, la UGED en Gómez no está por obra y gracia del acuerdo, fue una lucha desde la prepa que estábamos en la 18 y todos los que estuvimos ahí involucrados. Y pues cosas que paga uno. Todavía hasta la fecha no me dejan presentar mi examen profesional en la Escuela de Ingeniería en la UGED. ¿Cómo? Hasta la fecha, o sea, yo tengo ya desde el 80 que terminé, ¿verdad? ¿Por alborotador? Y dos suspensiones,
2 suspensiones. ¿Cómo? Pues se da la represión sistemática por lo que tú estás creyendo. Ya. Yo creo que por eso viene a dar a ciencias políticas y ahí está. Pero ese es parte de un proceso que se da en donde Luis Echeverría, pues lo que trata es ya no de confrontar, sino trata de acercar a la sociedad con el gobierno federal. Y no se puede, porque al final de cuentas, cuando él hay una anécdota ahí muy clara, ya después de las elecciones, donde entra López Portillo, pero todavía no toma posesión, él decide ir a la UNAM, a un evento en un auditorio ahí todo vigilado, pero aún así le dieron una pedrada y salió rápidamente. Sí. Entonces, acuérdate que todas las cosas están así. Yo creo que la autonomía defendida, no tanto por las autoridades, sino por los estudiantes, es cuando menos la libertad que tienen para, en un espacio determinado, poder hacer muchas cosas, ser solidarios en algunos movimientos, ser en esto. El gran problema para lo del 2 de octubre, igual que en muchos movimientos, estriba en que está bien que los estudiantes anden ahí, pero el problema es que cuando se juntan con la sociedad, con el pueblo, entonces ya les genera un problema mayor a los gobiernos, sean locales, municipales o federales. Entonces ahí es donde buscan siempre frenarlos o coartarlos, ¿verdad? ¿Y hasta qué punto la convergencia entre ambos sucesos del 68 y de Ayotzinapa pudiera encontrarse en que en ambos hay visos de crimen de Estado? Lo que pasa es que siempre cuando se habla de crimen de Estado es porque la responsabilidad siempre va a estar en el Estado, o sea, no podemos decir que se excluye, ¿verdad? No, es que fue allá. O como lo vemos simple en la vida cotidiana, ¿verdad? Les digo yo a los muchachos, a ver, ustedes tienen derechos aquí universitarios, pero lo primero es que ya no puedes agredir a un alumno, no puede agredir a otro alumno. Y sin embargo, cuando ves al novio ahí de afuera de tu salón golpeando a la muchacha, dices, no, pues es una bronca entre ellos, ¿verdad? O como manejan la política, siempre ya es una bronca personal y ya la sustraes del contexto. La responsabilidad en México pues siempre ha sido del Estado, de los gobiernos en turno, y pues es una responsabilidad en todos los niveles. Lo que pasa y lo que ha venido pasando en los últimos años pues es realmente una responsabilidad del presidente en turno. No lo podemos dejar así. En el caso de Ayotzinapa, independientemente del suceso, viene siendo toda la solidaridad que se da. Que ese es parteagua precisamente de los estudiantes. Si ustedes recuerdan, inclusive cuando venían alzas de pasajes, pues los estudiantes eran los primeros que enfrentaban y frenaban precisamente alzas de pasajes. Secuestraban los camiones, hasta se podían hacer muchas cosas. Todavía los estudiantes pueden hacer muchas cosas en términos de solidaridad, de organizarse para defender muchas cosas. En el caso del 2 de octubre, retomando, pues el problema no es tanto que estemos conmemorando o hablando de que el 2 de octubre no se olvida, ¿verdad? Al menos Ciencias Políticas es la que cada año, aunque sea, hace un evento mínimo. Pero hoy pues, es como masivo, es más, pero yo retomaría algo, o sea, ¿qué hemos evolucionado a partir de 50 años, verdad? Pues la situación de la participación ciudadana, los sistemas de Estado, pero las organizaciones. Pero esto querría decir que si no hubiera existido el 2 de octubre, si no hubiera existido Tlatelolco, ¿no hubiéramos llegado al momento que estamos ahora? No, yo pienso que sí. Yo creo que sí, pero serían bajo otras condiciones y bajo otras situaciones que se vinieran dando. Lo que pasa es que desgraciadamente este tipo de acontecimientos aceleran las cosas. Primero la frena porque, digo, si estamos hablando del 68, ¿por qué tuvo que aparecer el 71? Claro. Ajá. Y a ellos hasta el Estado también con otras formas de represión, ¿verdad? O sea, ya no usó el rifle, pero usó la vara de bambú, ¿verdad? O sea, y la represión ha sido sistemática en todos lados. Luego se habla mucho, estamos sobre el tiempo, de infiltrados, ¿no? De que realmente no era un movimiento puro de estudiantes, sino que había un montón de voces
que se inmiscuyeron, que se infiltraron entre los estudiantes y eso originó lo que originó. Y cada vez que vamos a eso, con los de Ayotzinapa, el narcotráfico, siempre hay alguien externo a, como si los estudiantes no tuvieran capacidad de discernir y capacidad de decidir qué camino van a tomar. Bueno, yo pienso que a veces cuando hay intromisiones no es más que para desviar la situación o para justificarla, buscando que haya una desviación del objetivo principal. Digo, pues en aquel entonces, vuelvo a lo del 2 de octubre, pues a nosotros nos decían que había guerrilleros y que estaban apostados y eran los que estaban dirigiendo, que era gente de Lucio Cabañas. O sea, hay muchas anécdotas en ese sentido. Lo que sí son dos cosas muy importantes es que a los 30 años pues permitieron que se abrieran los archivos principales que tenía el Estado, ¿verdad? Pero ahorita pues se sigue pidiendo que se dé a conocer los archivos que tiene la parte del ejército, ¿verdad? Bueno, pues esta historia todavía se está escribiendo. Sí, no, y va a tardar, pero pienso que de una manera u otra hemos venido evolucionando. Lo voy a poner para terminar en el terreno de lo electoral, ¿verdad? Que es en el más visible. En el 68, después del 71, vienen y se dan un cambio del 77, ¿verdad? Bueno, pues es que sí, seguiremos contando esta historia, Lenis, en otro momento. Te agradecemos mucho tu presencia con nosotros y que nos permitas recordar el 2 de octubre. Muy gracias. Lenis Varela, 8:28, volvemos.